Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce Jadille Musa Castellano, con la participación de V. Roveder. Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Este es nuestro tercer programa con Habitar es humano, pero le hemos agregado que ahora no solo es humano el habitar, para darle una mirada más integral de los que no solamente transitan en este mundo con la característica de humano. Pensando además que no tenemos derechos de la naturaleza, entonces darle un mayor aporte con las invitadas maravillosas que tengo, pero antes de comentarles de mis lindas invitadas, señalarles que hoy día es el Día de la Tierra, Día de nuestra Madre Tierra, que ha sido bastante ultrajada por nuestros temas de crecimiento ambiental, crecimiento económico, entonces necesitamos darle un respiro. Y ambas invitadas que tengo están trabajando para tratar de tener una mejor planeta, una mejor tierra y para nuestras futuras generaciones, que viene desde la Comisión Brundtland, ya desde tanto tiempo atrás, que es del año 87. Así que quiero presentarles a Francisca Fernández. Ella es docente de la carrera de Arquitectura del Paisaje, especialista en recuperación de suelos, de áreas perdidas, tiene unos proyectos increíbles, maravillosos, que se llama Jardín Biodiverso, que pasó de una pequeña iniciativa y ahora está liderando grandes e importantes iniciativas para cambiar esta temática de que solamente el área verde, de color verde, es naturaleza, y saludarla porque prontamente ella va a comentar sobre un seminario. Y también invitar a mi querida Verónica Venegas. Ella es especialista en medio ambiente, ecofeminista. Yo desde ahí aprendí mucho del ecofeminismo que ahora puedo señalar. Y ella es abogada ambientalista, ha trabajado en una diversidad de proyectos, fue casi mi concejala de mi comuna. Así que voy a dejarlas que se presenten. Primero Francisca y después a Verónica. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Me ha tocado estar otras veces, pero feliz de acompañarte en este tercer programa. Linda, gracias. Puras mujeres, ¿eh? Sí, bueno, Jadille, muchas gracias. Nosotras nos conocimos en el Magíster de Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo y tuvimos de inmediato una conexión de alma, sí, fue inmediata, yo creo que lo que nos une que es realmente el amor por nuestro planeta, por la naturaleza y la esperanza que aún tenemos en las personas, ¿no? Que podamos tomar conciencia colectivamente y realmente cambiar el curso, porque está difícil el proceso cuando uno lo ve a nivel histórico, a nivel de tiempos geológicos. Claro, nosotros somos un zancudo en la historia de la Tierra, pero un zancudo que está esparciéndose como un virus. Así que muy feliz, muy agradecida de estar acá para poder ahí tener una conversación entre mujeres, que yo creo que las mujeres son grandes protagonistas de los movimientos por las luchas ambientales de todo el planeta, y sin embargo se escuchan poco, creo yo. Todavía se escuchan poco. Pero bueno, aquí estamos, así que pues vamos, gracias. Hoy no, de verdad gracias a ustedes que acomodaron sus agendas, y porque de verdad abril
no ha tenido muchas lluvias pero sí hay muchas actividades. Estamos en la semana, en el mes de la arquitectura del paisaje, donde hay una diversidad de actividades. Tengo que contar que ¿cómo se dice? Que coanimador del programa está en una reunión sobre patrimonio y ciudad y educación en la UMCE con el Instituto Nacional, donde están viendo que, porque viene mayo, esta es la Semana de la Tierra, este es el mes de la arquitectura del paisaje, y mayo ya no es solo un día de patrimonio, sino que es el mes del patrimonio, donde van a haber nuevas invitadas que también no crean que no hay hombres en este programa. No, pero sí hay muchas mujeres en nuestra carrera, en nuestra ex escuela, que sí son muy trabajadoras y hacen muchas cosas, así que vamos a tenerlas, ojalá todas aquí, visibilizándose. Para comenzar, como estamos en el Día de la Tierra, comenzar con ustedes. ¿Qué hacen en la Tierra? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es su seminario? ¿A qué van a hablar más adelante para que después invitemos en 2 días diferentes, miércoles y jueves, actividades tendientes a mejorar en la Tierra? Vero, cuéntanos, ¿qué función vas a tomar tú en este seminario? ¿O cómo ves tú esto? Porque vamos a hablar de Escazú y también de paisajes que están adecuados para esta crisis climática tan fuerte que estamos viviendo. Vero, cuenta. Bueno, mira, este miércoles aquí en la Universidad Central va a haber 2 seminarios. No recuerdo exactamente la hora, creo que a las 3 de la tarde empieza. Empieza a las 3 de la tarde, claro, la primera parte del seminario. Y yo voy a participar en una ponencia con otros 2 académicos extremadamente doctos, lo cual me gusta porque así ellos se encargan de la parte así más jurídica, porque vamos a estar hablando del acceso a la justicia en el Acuerdo de Escazú. Entonces, mi foco va a ser jurídico, pero no tan jurídico, va a ser sobre todo traer el tema de cómo, de las brechas de género que hay para acceder a la justicia ambiental en general. Y también un poco explicar cómo la justicia ambiental es un concepto amplio, ¿ya? Que comprende no solamente el derecho de acceder formalmente a los procedimientos judiciales y administrativos que la ley contempla para las personas afectadas por algún tipo de impacto ambiental o porque no han podido participar en algún procedimiento como corresponde, como la ley les permite, sino también que haya reparación. O sea, que efectivamente, si es que hay un procedimiento, hay un procedimiento administrativo judicial que efectivamente determina que ha habido un daño, un impacto ambiental significativo, especialmente ahora que se creó con la ley de delitos económicos, se crearon también nuevos delitos ambientales donde Chile finalmente recoge los elementos de la definición de ecocidio que se están empujando a nivel internacional para poder, digamos, incorporarlo además en el Estatuto de Roma y que puedan ser perseguidos como uno más de los crímenes más graves que existen en nuestra sociedad, junto al genocidio, junto a los crímenes de guerra y a otros, ¿no es cierto? El ecocidio, ¿ya? Bueno, el ecocidio obviamente es muy amplio, es muy grande, pero el acceso a la justicia, o sea, no es necesario llegar a un ecocidio para acceder a la justicia. Lo ideal es poder incluso prevenir que exista cualquier tipo de daño. Sería lo más importante. Entonces, el acceso a la justicia se entiende en sentido amplio, no solamente como poder acceder a los procedimientos y tener representación, etcétera, tener una voz, tener una asesoría debida, sino también tener reparación. Y además, los derechos de acceso a la justicia además se entienden hermanados, se entienden como un todo integral con el derecho al acceso a la información ambiental y a la participación en la toma de decisiones ambientales. Entonces, bastante amplio. Tan maltratada. Y como fenómeno, entonces, sociojurídico, podríamos decir, o sociopolítico incluso, vemos que hay personas y grupos que, al igual que con el resto de las dimensiones de la justicia, tienen dificultades para acceder, por distintas razones. Y las mujeres en general tienen una dificultad, hay brechas para que las mujeres puedan acceder tanto a la información como a la justicia ambiental. Y además el tema de las defensoras ambientales, que como decía recién, en el mundo, yo hice un artículo una vez sobre esto,
viendo cómo era la participación de las mujeres en las organizaciones ambientales internacionales, las organizaciones ecologistas más importantes, y efectivamente pasaba lo mismo que pasa en el resto de las organizaciones. Las mujeres son las que constituyen el grueso de las activistas, digamos, de las y los activistas, y sin embargo no están, por ejemplo, claro, se ven menos, se escuchan menos, no están en los puestos de poder. Entonces hay brechas en general de todo tipo para las mujeres, y esto es lo que yo también quiero mostrar este día en la ponencia, y ver cómo hasta ahora, que esta es la tercera COP, que a todo esto hoy día empezó, entre hoy y mañana, en mi claro. oficina hablando Sí, de... ya están. Sí. Ver cómo ella... Porque yo no quiero Okay. quedarme en ese de las mujeres. Francisca, tú eres una mujer súper empoderada, que ha tomado un espacio en la universidad que estaba vacío, porque a veces hablamos de esta injusticia ambiental, de grandes problemáticas ambientales, pero tú las bajaste a la ciudad, a ciudades que son poco humanas, ciudades que están con un montón de lugares que están olvidados. Cuéntanos tu mirada, que ha sido de verdad súper exitosa, y vuelvo a felicitarte en esto. Gracias, Jadilla. Bueno, a propósito de lo que dice la Verónica, ¿no? Como falta de acceso a información y a participación, un poco este programa, que hoy en día es un programa permanente académico de la facultad, y que es el que tú nombrabas, trabaja en esos ámbitos, ¿no? Desde la educación y la sensibilización ambiental a una escala local, bastante más pequeña, pero que también piensa la ciudad desde las distintas escalas, ¿no? Bueno, este es un programa académico, me ha tocado comentarlo otras veces aquí en la radio, que se llama Jardín Biodiverso, y trabaja desde el desarrollo de la investigación, la docencia y la vinculación con el medio como un espacio de una aula abierta, un laboratorio de experimentación al aire libre, donde se trabaja con prototipos de jardines experimentales, específicamente de vegetación nativa en la zona central de Chile. Entonces, claro, son en general, dentro de nuestra infraestructura verde urbana, estamos acostumbrados a ver modelos que son modelos muy poco identitarios nuestros, ¿no es cierto? Modelos muy controlados, ¿no? Y este acceso a la naturaleza también pasa por eso, ¿no? Cómo podemos empezar a naturalizar estos espacios para que además estos mismos espacios de infraestructura verde, además de dar más servicios ecosistémicos, generen mayor información para las personas y participación, ver más procesos, entender cómo son esos paisajes vegetales locales y verlos representados en la identidad de esa infraestructura en nuestra ciudad. Ese es un poquitito el marco del trabajo del programa. Entonces, en ese contexto, dentro de la investigación, el día jueves 25 parte a las 9 el seminario, y este es un seminario que está asociado al proyecto Jardines Eficientes, que es una ramita de este programa. Y donde vamos a presentar cómo han sido los resultados de esta investigación, que es una investigación aplicada. De hecho, son 320 metros cuadrados de jardines experimentales, y llevamos trabajando ahí desde la dimensión y la evaluación técnica, por un lado, económica, ambiental y social. Así que todos invitados, bueno, ya no quedan, no quedan, están los cupos medio agotados, pero vamos a hacer una transmisión por el canal YouTube de la universidad, así que también vamos a poder ahí estar transmitiendo en más frecuencias. Pues siempre recordar que estamos en este programa de Habitares Humanos, pero estamos dándole una arista de que no solo los humanos habitamos este planeta, que es maravilloso. Es decir, nuestra función humana, yo lo escuchaba y lo voy a repetir de nuevo en un gurú que hablaba en este tiempo de tanta bondad, de las mejores condiciones planetarias, la mayor cantidad de dinero que hay, lo hemos vivido estos últimos 20 años, y en tanta pobreza del alma y la pobreza ambiental que hemos dejado en algunos territorios, pensando en nuestra responsabilidad para las
generaciones futuras como responsables, porque siempre pensamos, nosotras hacemos clases en general y siempre se tiende que el futuro lo van a ver nuestros niños, nuestros jóvenes. El futuro ha sido un error nuestro, de que personas grandes, más viejas que otras, más adultas que otras, pero no nos podemos quitar de esa responsabilidad de decir que solamente se la tenemos que dejar a los jóvenes o a los niños, sino que tenemos que también acompañarlos con estas conversaciones tan importantes y poder convertir esta cosa de hormigas, de pequeño uno a uno, y seguir expandiendo estos saberes. Vero, cuéntanos, a ver qué opinas del proyecto que estás planteando. Lo encuentro maravilloso y creo que son proyectos que no hay que para nada, por el hecho de que sea a pequeña escala, no hay para nada que menospreciarlo, todo lo contrario, porque de hecho uno de los principales factores de destrucción ambiental hoy día son las comunidades urbanas, o sea, las ciudades siguen creciendo en todo el planeta y son consumidoras de recursos imparables, o sea, no me gusta usar esta palabra, pero si lo usamos como microorganismo, las ciudades son parásitos del campo. O sea, las ciudades, para tener toda la abundancia que tenemos acá en las ciudades, es gracias a la enorme explotación de los recursos que están fuera de la ciudad, en el mar, en el campo, en la montaña, etcétera. Entonces, las ciudades tienen que avanzar a una sustentabilidad, y sustentabilidad significa autonomía, significa que nosotros, las y los urbanites, sepamos renaturalizar, ¿no? La ciudad, volver a reverdecerla, y por supuesto con vegetación acorde a los tiempos, que hoy día Santiago se está desertificando, no podemos seguir trayendo especies exóticas que requieren grandes cantidades de agua, sino que... No, y además que estamos en un hotspot de biodiversidad, a lo mejor no todos lo saben, sí, ¿no? Pues. Estamos en un hotspot, la zona central es parte de ese hotspot, que es un poco más amplio, ¿no? Sí, de la cuarta a, sí, más o menos a la séptima región. Y claramente en el centro se ha perdido mayor porcentaje de esa biodiversidad. Justamente por lo que tú comentas, pues, Vero, ¿no? Como el crecimiento de la ciudad, pero también el crecimiento rural, ¿no? La agricultura, y cómo eso ha ido modificando el territorio. Y, claro, hemos sido ahí poco conscientes en esos paisajes que hemos perdido, integrarlos a las áreas verdes. Entonces, un poco esa es la intención también del proyecto, ¿no? Entender que hay una necesidad ahí de la conservación de esa biodiversidad a través de esa incorporación en el área verde urbana, pero acompañada de procesos de participación, de educación, de reconocimiento y de acceso a la naturaleza. Como que quiero reiterar eso, porque, claro, finalmente yo tengo que tener una inquietud particular de ir a un cerro, ¿no es cierto?, de querer conocer un poco más. Y claro, la falta de educación ambiental también va por eso, ¿no? Como ¿qué le estamos entregando a través de nuestra infraestructura verde a los habitantes de las ciudades? Bueno, yo creo que también una de las cosas importantes que ha pasado en porque no viene de una trayectoria este programa de radio, es uno de los antiguos que ha tenido al menos la Facultad de Arquitectura y Paisaje antiguamente, y ahora Facultad de Ingeniería y Arquitectura, es esta educación también, que nuestra responsabilidad también de llevar estos temas que a veces parecen tan académicos, tan lejanos, a las personas con palabras sencillas, con actos muy cercanos, el mostrar cómo duerme una abeja en las plantas, que son las abejas nativas, cómo se interactúan, cómo no sé si del jardín se vinieron a vivir lagartijas ahora en el Beca, así que tenemos toda una relación de volver a naturaleza, no solamente de flora, sino que también de fauna. Fauna, vemos los estudiantes que miran que pasa un peuco, y hay una interacción, y a veces todavía falta.
Y la falta. biodiversidad también somos Sí. nosotros, o sea, Sí. nosotros entendiéndonos dentro de aquello, no Las fuera, ¿no? diferencias, Como claro. coexistencia con, bueno, el habitar es humano, pero también animal y vegetal, o sea, entender que hay un Sí. espacio de coexistencia, sí. Yo creo que eso también nos falta mucho, ¿no? Y que nosotros como seres humanos tenemos un deber de cuidado, porque justamente por nuestras, digamos, facultades o habilidades que hemos podido desarrollar a lo largo de la evolución, que nos alejaron también de la naturaleza, ¿no? Esta capacidad de crear tecnología, justamente esta capacidad maravillosa, hermosa de generar tecnología es la que nos ha hecho también destruir la naturaleza. Entonces esto no es un problema de nuestras habilidades, sino es la conciencia que usamos al ejercerlas. Entonces estamos en un momento en el cual ya creo que ya llegamos a la última etapa de un desarrollo tecnológico sin límites y sin pagar grandes costos ambientales, ¿no es cierto? Y sociales también. Entonces justamente la renaturalización, la educación ambiental, el componente social de género, lo que busca es como volver de nuevo a lo simple, que es como recuperar las tecnologías de nuestros ancestros. Exacto. Que efectivamente... Eso también es tecnología eso lenta. Exacto. ¿no? Sí, no está tan rápido. Pero ya hay muchas investigaciones, muchos estudios también que muestran, y las propias personas lo viven en el cotidiano, cómo el alejamiento de la naturaleza que tiene el ser humano es como una suerte de alienación. También se puede abordar y en parte sanar cuando, por ejemplo, una comunidad que vive en unos edificios tremendos, encerrados en departamentos, con esta lógica hiperindividualista, ¿no? Pero si en ese mismo hábitat se empieza a incorporar, como los proyectos que ustedes tienen de arquitectura y paisajismo, ¿no es cierto?, se empieza a traer de nuevo la naturaleza y las personas van ahí, les va a cambiar la experiencia de vida, ¿no? Y además nos va a preparar para eventos futuros que van a ser lo más probable, según lo dicen, digamos... El IPCC y todo. Claro, eventos futuros de altos riesgos, donde se van a cortar posiblemente las cadenas de suministro por días o semanas o meses. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo aquí en la ciudad antes, ¿no es cierto?, de aprender de nuevo a vivir de forma más simple, de aprender a cultivar, a cultivar y a cuidar los jardines, hacerlo eficiente, Sí, a ahorrar agua, y poder soberanía, sí. o sea, tener en un balcón tus plantas de tomate incluso, o sea, pero recuperar eso, porque se ha perdido mucho. Y hay un movimiento grande, ¿ah? No, en todas sí las ciudades. Ahí hay más, tenemos Sí. que unirnos más, pero Sí. vamos a ir a una canción dedicada en este Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra. Que Regreso con Habitar es humano. Acá estamos conversando con estas mujeres maravillosas que están creando y tejiendo espacio para transformar lugares que han sido olvidados, como algunos pasillos de la ciudad, con proyectos que no emulan espacios ni de Europa ni de otros lugares, sino que espacios reales. Y Vero mostrándonos cómo la ley, estábamos hablando realmente cómo la ley ha abandonado muchas veces, si bien no se cumplen, no se norman. Vivimos como, hay ley para reutilizar el agua, entonces no debería ser un algo para hablar del agua. Francisca, tú también estás trabajando con un tema con el agua. Hay ley de techos verdes, pero no regulan hacia derechos de que se les pidan a las empresas inmobiliarias estos techos de verdad o cubiertas verdes para disminuir estas islas de calor. La ley de las bolsas plásticas. Eso fue una mentira. ¿Cuántas bolsas plásticas aún sale? Y los envases plásticos ahora los siguen dando en los supermercados. Completamente. La ley REP, perdón, lo digo aquí con toda, ha sido de verdad un fracaso. ¿Sí? No, esta responsabilidad extendida al productor, ¿sí? Nunca ha tenido responsabilidad, finalmente no ha logrado el impacto social, socioambiental que estábamos pensando. Hay un impacto, pero es todavía muy bajo para el potencial que tiene la ley, porque en la letra la ley es espectacular, Sí. pero va muy lento para
para lo rápido que va la degradación ambiental. El problema de la gestión de residuos en Chile es terrible. Es uno de los problemas más grandes que tienen los municipios en este país. Es el tema de los vertederos, de la recolección de basura. Mira, de nuevo hace creo que unas semanas, la semana pasada, Canal Santa Marta, de nuevo por basura. De agua, entonces hay una historia de jibarización de las competencias del Estado para poder controlar esto, ¿no? Hay muy poca fiscalización, hay muy pocos medios, y el proceso de dictar los reglamentos, por supuesto, tiene que ser con participación ciudadana. Casi todos los reglamentos que se dictan lo son, pero si no hay una fiscalización potente, es muy bajo el cumplimiento, y estamos en una crisis, además, político, jurídico, histórica en Chile, donde hay falta de confianza en las instituciones, etcétera. Entonces, es complejo avanzar así. Por eso yo creo que un poco en este camino lento, ¿no? Las activaciones y las acciones locales, ¿no? Son tan importantes al final. O sea, si yo me quedo esperando que las cosas pasen, no van a ocurrir. No, vamos a seguir, ¿no? Así. Y ahí lo quiero ligar también como con nuestra responsabilidad siendo académicos, ¿no? Siendo profesores, docentes, investigadores. Que también es otra cosa relevante. Yo creo que lo bonito que tiene este programa es que entiende que no nos podemos quedar solo haciendo investigación dentro de la universidad, sino que esa investigación tiene que salir, y si bien hacemos docencia formal de pregrado, también tenemos que hacer docencia de manera informal o no con las comunidades. Y hay otra cosa y otra reflexión muy importante también que he venido pensando, y que tiene que ver con también cuando hacemos acciones locales en los territorios, en un momento también nos retiramos, ¿no? La academia se devuelve. Entonces, ese es otro tema, ¿no? Como también hay fracasos ahí porque hay falta de o fiscalización, en este caso de mantención, cuando uno hace una activación en el espacio, bueno, queda en manos de la comunidad, queda en manos de los municipios. ¿Quién se hace cargo de estas cosas? La gobernabilidad de los espacios, sobre todo de los públicos. Exactamente. Yo creo que ahí también hay un gran desafío. Nosotros hemos hecho en este proyecto de Jardines Eficientes un gran trabajo con los municipios, haciendo talleres como para poder levantar brechas y facilitadores respecto de esto mismo, ¿no? De que, claro, en la teoría, en la investigación, tenemos este resultado. ¿Cómo este resultado lo llevamos a, ¿no? el espacio público, donde hay otra realidad, otros usos, pasan otras cosas? Pero bueno, me quedaría con esa reflexión, ¿no? Como qué importante es la acción y la activación de agentes como nosotros, en vínculo con comunidades. ¿No? Yo creo que claramente en el momento histórico actual no va a haber cambio sustantivo si no hay participación de la sociedad civil en pleno. O sea, las universidades, los docentes, los académicos tienen que salir a terreno claramente, y los propios barrios, las propias comunidades en sus propios territorios, porque efectivamente, como estamos en una crisis de gobernanza, una crisis política que es global, o sea, efectivamente yo creo que podemos mirar otros países, experiencias bien buenas que tienen, de involucramiento de la sociedad y empoderamiento, porque al final también vuelvo a la palabra autonomía como ciudad, ¿no? En términos de que podamos tener, ojalá producir en algún minuto nuestra propia energía, y que esa energía sea descentralizada y accesible, ¿no es cierto? Ojalá producir una buena parte de nuestra alimentación también. Pero para eso se requiere que la ciudadanía se empodere. Y yo creo que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero necesita apoyo. Y como el Estado ha ido retrocediendo, entonces tienen que avanzar otras entidades. Y ahí es donde creo que las empresas y las universidades, la academia, las ONGs, ¿no es cierto?, todo lo que está organizado en estructuras organizacionales, digamos, valga la redundancia, puedan derramar sus conocimientos y sus recursos para que las personas comunes y corrientes, ¿no?, puedan empezar a ser más protagonistas de esto, porque si no, lo que pasa es que seguimos reproduciendo una forma de ser social
que existe durante mucho tiempo. Que queda corta. Que queda corta, que es paternalista, que es la gente espera que vengan otros a solucionar ese problema. Es que ya no podemos seguir. En Estados Unidos, en África, que finalmente después no sabían cómo producir la tierra y nada, y esperando eso. Bueno, les cuento también que el seminario del día miércoles tiene una segunda parte. Esperamos que llegue nuestra Lonco y Rodrigo Lledó, que son los dos especialistas que van a hablar, uno en cada de los dos turnos, que empieza a las 3, que es con los abogados y abogadas que van a mostrar las problemáticas desde la ley, que ahora se llama, que también más conocida como de cuello y corbata, es decir, cómo se sitúa no solamente las personas que abren la llave, sino que en la organización que está contaminando el medio ambiente, y no solamente en el pequeño operario que se equivoca, entre comillas, ¿sí? Sino que es situar en las responsabilidades en la gerencia o los dueños de las empresas. Y bueno, y en esa que es lo más increíble, lo más bonito, que no nos puede acompañar ahora, que es Ana Villaleo, que es nuestra docente también, que ve desde las culturas de pueblos originarios, pueblos indígenas, el cómo han sido muchas veces maltratados porque viven en los lugares a lo mejor más lindos del planeta, y nosotros como ciudad nos alimentamos de todo esa espacios maravillosos con necesidad de madera, necesidad de alimentación, necesidades que tienen. ¿Cómo ven ustedes nuestro futuro? Ojalá de la manera, porque nuestro público necesita esperanza, necesita involucrarse, pero también necesita saber que si no cambiamos radicalmente, podríamos estar no tan bien. Francisca. Yo creo que se tienen que primero multiplicar estas acciones, activaciones, y creo que el componente educativo, el paradigma educativo también tiene que avanzar, ¿no? Conversábamos el otro día con Javier y Margarita, que son parte del programa, como lo interesante de este espacio como aula abierta, ¿no? Que un poco propicia el programa. Y que permite eso, ¿no? Que los estudiantes pasen de ser seres pasivos que están escuchando a un profesor que les está haciendo una clase y que les está mostrando, ¿no? Cosas muy interesantes ahí en el PPT, a poder desde la observación sensible, desde el vínculo con este espacio que les permite como de alguna manera repensar el conocimiento, ¿no? Cómo el conocimiento llega a ellos, ¿no? Y vincularse también con estas nuevas investigaciones, que también son nutridas por la comunidad y por los y las estudiantes, ¿no? Como que también lo entiendo de esa manera, es un espacio co-creativo, que es muy bonito también, digamos. Exacto, entonces yo creo que un poco si pienso en esos espacios de esperanza, pienso en que la educación es un medio y necesitamos avanzar en ese cambio paradigmático educativo también rápido, ¿no? Desde la educación inicial, digamos, desde el colegio, porque llegan de repente muy tarde en la educación universitaria. Exactamente, o sea, en los colegios también, o sea, creo que ahí faltan programas de educación ambiental fuerte. O sea, bueno, yo lo pienso con mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo está en un colegio en el que me dice, mamá, yo tengo que estar sentado, o sea, desde aquello, ¿no? Como pensar en que el aprendizaje normal de los niños es en movimiento. Y es en contacto con la naturaleza, y es en contacto, o sea, claramente creo que ahí, y es un poco, bueno, nosotras trabajamos en ese espacio de educación, por eso desde ahí me agarro, ¿no? Creo que es el tema, y creo que ahí hay una oportunidad, aunque muchas veces suene cliché, de hacer cambios concretos y sustantivos. Y desde la activación, ¿no? Como de gente que también está, o que tiene la capacidad y la intención de movilizar también estos temas. O sea, muchas veces los trabajos con comunidades pasan por una persona.
nos pasó trabajando con la comunidad de vecinos de acá del barrio, que claro, había una persona que era la que movía y la que estaba interesada. Esa persona se va por distintas razones y claramente ahí... entonces yo creo que esa motivación también desde la sociedad civil y desde las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias también es parte de la educación, y eso me parece que son los espacios de... Son pilares. Sí. Pero ¿cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo... a ver, yo creo que lamentablemente para poder tomar acciones de rescate, de rescate humano, porque, ojo, que el planeta va a seguir. Sí, aquí lo que está en peligro es la biosfera, la biosfera, que es la vida, el medio vivo, y nosotros somos parte de la biosfera, y nosotros dependemos de la biosfera. Entonces, creo que primero que nada la sociedad tiene que abrirse a enterarse de la gravedad y de la magnitud de la crisis, porque nosotros hablamos de la crisis climática, la emergencia climática, ¿no? También hablamos de la crisis de biodiversidad, pero la verdad es que es una crisis compuesta, porque todo el sistema humano depende tanto de la biodiversidad como de un clima estable. Y la biodiversidad está en picada, y, o sea, se está perdiendo, y el clima está volviéndose absolutamente loco. Sí. O sea, lo contrario a la estabilidad. Entonces, todo lo que nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y bueno, y todas las generaciones anteriores, hemos conocido, toda la civilización humana, ¿no?, de los últimos 5.000 años se basa en un clima estable, en abundante energía, en abundantes recursos naturales. Que ya no tenemos. Que ya no tenemos. Sí. Entonces, primero hay que abrirse a conocer la magnitud y abrirse a sentir las emociones que eso genera. Porque cuando uno se entera de esto, obviamente que da pena, da miedo, da ansiedad, da angustia, da todo tipo de emociones. Pero son justamente estas emociones las que nos deben movilizar, ¿ya? Y hacia una esperanza que yo, en lo personal, creo que ya no es un futuro utópico, pero sí un futuro donde efectivamente la humanidad vuelva a aprender a vivir en armonía con el medio. Y obviamente que hay muchas cosas que van a caer en el proceso, ¿no es cierto? De manera natural. De manera natural. Sí, no como cuando que caigan las cosas. Como cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Claro, todo lo pesado, todo lo grande, todo lo que usa exceso de recursos, cayó. ¿Qué sobrevivió? Los pequeños mamíferos. Los grupos de mamíferos, de insectos que se movían rápido, que se movían en equipo. Que eran adaptables. Ágiles. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos. Guy sigue existiendo. Exacto. Sí, entonces, hay que adaptarse, pero de manera positiva. De manera positiva. Algunos, claro. Claro, o sea, sí, recuperar y además recordar que nosotros como seres humanos, y aquí hay una dimensión espiritual para mí, tenemos en nosotros, en nuestro ADN, está el ser felices, el ser pleno, el desarrollarnos. Entonces hoy día tenemos algo que nos inspira en eso, que es volver a vivir en armonía con la naturaleza, ¿ya? Atravesar la crisis, porque la crisis hay que atravesarla, no la podemos frenar, no. Tampoco la vamos a parar, tenemos que atravesarla y crecer en eso, y transformarnos en eso, una crisis transformativa, donde podamos reencontrarnos entre nosotros, ¿no?, en lo que realmente nos conecta como humanos, lo que nos une a todos, no lo que nos separa, y lo que nos une también con el resto de la naturaleza. Yo creo que hay que transmitir eso, y además jamás renunciar a ser felices, o sea, hay que pasarlo bien, bonito, sí. Hay que pasarlo bien en el proceso. Creo que eso es muy importante. Sí, olvidarnos de esta como superioridad de nuestra especie, porque de verdad es tan adaptable que modificamos todo para poder sobrevivir, y sobrevivir de manera muy cuantiosa en algunos casos. Entonces, tomar también nuestra responsabilidad como humanos y abrazar a las diferencias y el ser feliz. Sí, ser feliz con las cosas, ojalá. Yo creo que yo también soy madre y tengo, y más allá tengo animalitos, y también ser feliz con animales, con pájaros. No siempre ligarlo en esta cosa tan humana que hemos llevado tanto tiempo.
poder ver. Bueno, yo creo que la reducción de la jornada laboral es fundamental para eso, claro, porque las personas necesitamos tener más tiempo para poder hacer este trabajo de crecimiento personal, de relación con el medio, de soltar, de relajar, de bajar el ritmo, ¿no? Y el consumo, hay que bajarlo, sobre todo el consumo de los bienes superfluos. Entonces tenemos que aprender a distinguir qué es lo superfluo y qué es lo esencial. Y lo esencial, hacer cosas buenas, de buena calidad. No importa que a lo mejor sean un poco más caras, pero que sean durables. Y lo que no sirve, bueno, vamos a tener que aprender a renunciar también, ¿no? Hay varias R's en el proceso. Mucho más de 3 Renunciar, resistir, reconstruir, restaurar. Bueno, en esta R tenemos nuestra radio y vamos a tener otra canción. De regreso con Habitar es humano. Acá estamos en este increíble programa de radio donde estamos puestos de referencia 2 mujeres que trabajan en diferentes ámbitos de la ciudad, en la resistencia de algunos espacios, y me gustaría saber eso, con qué se quedan en este Día de la Tierra, con sus proyectos, cómo lo bueno, lo malo, lo cambiable, con estas realidades que viven. Francisco. Bueno, conversábamos aquí en la pausa mientras estábamos escuchando la canción de Toto sobre eso, ¿no? Sobre las R, y aparece este concepto como de resistencia, ¿no? Bueno, el jardín que está en un espacio que es de la universidad también es un poco eso, ¿no? Es un espacio lento de observación, de procesos que no van al ritmo de la vida cotidiana. Y eso también me parece bonito de rescatar, ¿no? El otro día uno de los estudiantes me decía, hoy profesora, pasé por el jardín y sentí olor a campo. O sea, esos valores de la ruralidad, que son también valores de lo que conversábamos, ¿no? De poder entender que ahí también hay valores en lo rural. O sea, la ciudad debiese tomar como ejemplo, además de las áreas naturales, ¿no es cierto?, valores de la ruralidad. Eso me parece como importante también de nombrar, ¿no? Y esa resistencia trasladada a la vida cotidiana tiene que ver con resistirse a algunas cosas. Conversamos, no voy a recibir la bolsa plástica, y a ir acostumbrándonos a que hay aspectos de la vida que claro, facilitan ciertas cosas, pero que en el impacto diario son también una suma de acciones que van, empeorando nuestro entorno. Sí. Y a veces vemos que el plástico está tan lejos y estamos en estos momentos consumiendo plástico con el alimento. La leche materna, hay un estudio que habla de que tiene microplástico hoy en día, ¿no? Y los peces que comemos, todo casi tiene. El planeta entero está contaminado por microplástico, entero, todas las especies. Entonces el resistir a ciertas cosas, ¿no? Como hacerse más consciente, como decía la Vero, pensar un poco, ¿no? Parar y pensar un poco, bueno, ¿qué genera esta acción? La consecuencia, ¿por qué es tan barato? Porque hay mujeres que están a lo mejor sin ninguna otra posibilidad de trabajar ahí, de que hay niños que están trabajando en cosas. Siempre preguntarse por qué algo es tan barato, si no es de segunda mano, no es reciclado ni nada de eso. Pero cuéntanos, ¿qué ves? Sí, mira, yo creo que de mi aprendizaje de estos últimos años, de haber participado en algunos proyectos comunitarios, también la campaña como concejala Ñuñoa, donde con un equipo de gente construimos un programa bien bonito para también renaturalizar y ambientalizar y ecologizar Ñuñoa. Me faltaron 66 votos, lamentablemente. Pero bueno, pagué el noviciado porque era mi primera vez, sin apoyo de partido ni nada, independiente, etcétera. En fin. Pero una de las cosas que aprendí en estos años es a lo que le puedo transmitir, yo creo, porque aquí hay organizaciones ambientalistas que llevan años, décadas, de mujeres, mujeres campesinas, mujeres indígenas, llevan años. Entonces, ellas están en la vanguardia, ¿no? Ellos son los que se llevan el peso de la resistencia para poder cambiar el paradigma y el modelo de vida actual, ¿no es cierto?, económico, que está depredando al planeta y destruyéndolo, ¿no es cierto? Entonces,
yo digo, bueno, pero ¿qué pasa con las personas la persona común y corriente que está en su casa pero que quiere hacer algo? Entonces yo lo primero que les diría es que hay que soltar los como grandes proyectos y grandes sueños y partir por pequeños pasos propios en la casa, primero conmigo, con el vecino, de repente, no sé, si tu vecino le gusta tener huerta y a ti también, hay vecinos que ni siquiera se conocen. Bueno, intercambiemos semillas, por ejemplo, ¿no? Pequeños pasos cotidianos que ayudan a bajar la ansiedad y a pensar y a sentir que tú efectivamente estás haciendo algo y tienes un poder. Porque hay que reaprender, ¿no es cierto?, a esto. Hay que aprender a renunciar ciertas cosas para abrazar otros buenos hábitos más ecologistas, más amables y menos disruptivos de la naturaleza. Y yo iría más allá, yo creo que hay que desaprender para volver a aprender. No, desaprender los malos hábitos. Sí. Desaprender los hábitos destructivos. Es como un ejercicio previo también. Ay, Francisca, quiero ponerme en los modelos de educación existentes como, perdón que lo diga, pero tan militarizados, de alguien con mucha sabiduría delante, niños callados, sentados en una silla con un pupitre, casi como The Wall en Pink Floyd, que es una máquina de moler carne, de hacer carne, de matemáticas, y no salen de, ojalá, como cuando los liberan de una cárcel, corriendo los niños para irse de Y es como aprendimos nosotros. Sí. Es lo mismo. 50 años atrás, para algunos casos. Está cambiando, pero muy lento, creo. Pero hay cambios en los sistemas educativos, etcétera. Y bueno, el otro mensaje es que junto con hacer esos pequeños actos diarios que ayudan a que por lo menos uno tenga algo de control sobre lo que puede controlar, porque hay procesos que claramente son gigantescos, que son globales y que no podemos controlar. La naturaleza tiene sus propios procesos geológicos, climáticos, que nosotros no podemos controlar. Pero sí podemos tener un control sobre al menos el mínimo entorno que me rodea, que es mi casa, mi habitación y a lo mejor mi cuadra, mi vecino. Pero cuando se presentan situaciones sociales que nos afectan a todos, mi llamado es, hay que salir a apoyar. Sí. O sea, como fue cuando se paró el Hidroaicén, cuando la sociedad civil paró Hidroaicén, la sociedad civil paró Dominga, ¿no es cierto? Sí. No pudimos parar la expansión de los bronces, ¿no? La sociedad no se logró movilizar tanto, y eso que constituye un riesgo para la seguridad hídrica de la ciudad más grande de Chile. ¿Te fijas? Pero la gente no sabe. Entonces, pero si sabes, si te enteras de que algo está pasando, entonces súmate, apoya, como sea, porque hay que hacer los dos procesos a la vez, desde abajo hacia arriba. Información, ¿no? Sí. Pucha. Y acción. Información y acción. Sí. Hoy, ojalá que los y las radio escucha, que tiene, se supone, mucha gente que está ahí. Un beso y un abrazo a Susana Albornoz. Nuestra Susi, le mandamos muchos cariños. Ya vamos terminando con el último segundo que nos queda y agradecerles. Gracias, Javier. Gracias a ti, gracias Francisca también. Sí, ay, maravillosa conversación. ¿Tú no fue así? Volando. Sí, muy rápido. Así que nada, despedirnos hasta el próximo lunes, aquí en nuestra Habitar es Humano, pero no solo humano. Éxito en esta temporada. Linda, gracias. Éxito, que les vaya muy bien también a todos y que nos vaya bien en la COP. Eso. COP y el seminario que ya está vendido, ya está listo. Ok. Chao. Gracias. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad, una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce Jadille Musa Castellano, con la participación de V. Roveder. Hasta el próximo capítulo.